Song Ki-baek es un comentarista de noticias que anhela el puesto principal del canal de noticias. Él lo tiene todo: dinero, una buena casa, fama, y es la envidia de varios de sus compañeros. Pero durante una mañana tranquila, toda su vida cambia. Su compañera de trabajo se mete en problemas y esto ocasiona un grandísimo escándalo. Resulta que el marido de su compañera la descubrió engañándolo y este, enfurecido, aparece en el canal. Como las cámaras estaban grabando el programa, Ki-baek estuvo cerca de ellos. Intentó controlar a este hombre y comportarse correcto ante las cámaras, ya que solo le importa lo que diga la gente de él, pero no pudo hacerlo, y ahora una bochornosa imagen de él circula en las redes. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una bellísima guionista, Oh Won-ju, estaba teniendo una cita que en realidad era parte de su trabajo, hasta que descubre que la estrella de su programa no quiere grabar. Esto la enfurece, pero cuando menos lo esperaba, este hombre la deja hablando sola, ya que resulta que él es el amante de la compañera de Ki-baek. Alterada porque ahora necesita una nueva estrella para su programa, intenta hacer cualquier cosa, pero sus planes se ven frenados cuando el ascensor donde se subió se queda atascado. Casualmente Ki-baek subió al mismo, así que están encerrados juntos. Para su mala suerte, el comentarista tiene problemas estomacales por su bochornoso momento y casi sale intoxicada del lugar. Al rato, luego de ir al baño, Ki-baek escucha a unas personas hablar sobre cómo el jefe elige a los presentadores. Si sus candidatos son amables y buenos compañeros, tienen más posibilidad de ser escogidos. Esto pone en alerta a Ki-baek y cuando le piden ayuda para un programa radial, no se lo duda. Él vuelve a pasar vergüenza delante de todos, pero en su cabeza está haciendo lo correcto. Casualmente, una de las compañeras de Won-ju está escuchando el programa radial y como Won-ju estaba interesado en esto, escucha a Ki-baek. Sorprendida porque este hombre no le teme a nada y no le importa hacer el ridículo, se le ocurre invitarlo a su programa. A todo esto, un gran presentador de programas aparece en boca de todos, Kim Jong-chon, un tipo que se la pasa trabajando y tiene a muchas chicas enamoradas. Si bien su asistente le pide que no se esfuerce, él lo hace. Después de cantar para sus fans, él por alguna extraña razón mira a Won-ju cuando sale de su trabajo. Al otro día, la operación Llevemos a Ki-baek al programa comienza. Primero convence a su jefa, luego al director del canal. Este hombre le había prometido que sería el presentador principal. Él lo recomendó con los directivos, pero el bochornoso momento arruinó a Ki-baek y ahora lo obliga a que participe en el programa de Won-ju. Él no quiere aceptar, ya que sabe que no volverá a las noticias. Es más, inventa que tiene un problema en su tobillo, pero Won-ju está preparada y sabe que le está mintiendo. Él se niega rotundamente, pero al otro día se presenta. Allí pasa lo peor. Ki-baek se enloquece en el juego principal. Resulta que estuvo estudiando toda la noche cómo jugar quemados y él pensaba que debía lucirse, pero lo único que genera es que peligre la continuidad del sponsor principal del programa. Por esta razón, Won-ju lo aparta para hablar sobre los problemas que generó al golpear a la estrella del equipo. Él dice saber trabajar en equipo, pero lo está arruinando todo. Por una extraña reacción, Ki-baek estornuda y toca sin querer unos cables, provocando un masivo corte de luz y que se electrocute. Luego de unos segundos, él despierta, pero ahora se siente algo extraño. Además, le contesta de mala manera a Won-ju. Al regresar al set y escuchar a la estrella del programa como regaña a su equipo y a un compañero de Won-ju, él se enloquece, como si fuese otro, intenta darle un sermón y pegarle, lo que provoca que Won-ju, en una desesperada acción, se abalance hacia él. Luego de que él intente ser severo con este muchacho, le dice a Won-ju que no sabe qué sucedió. No sabía si debía resumir esta historia. Esperaré sus comentarios y cómo reciban esta historia. Me parece interesante, así que tal vez me lo pensaré. En fin, no quiero hacer más largo este video, así que me despido hasta un próximo video.